Nos encontramos en la autopista norte, cerca de la calle 200, donde se está haciendo la construcción de la avenida El Polo en su parte oriental y de la nueva avenida Santa Bárbara. Son dos avenidas que se vienen trabajando, además de las orejas y conexiones propias que irán en este sector. Es una obra que ha tenido un avance muy bueno y que en lo que respecta a la avenida El Polo Costado Oriental debe ser entregada este segundo semestre, antes del 31 de diciembre. El compromiso es ese, y en las oportunidades que he podido hablar con las personas a cargo de la obra me dicen que lo van a cumplir. Están trabajando con mucha maquinaria, mucho personal, y más adelante veremos ya cómo va la parte de la avenida El Polo. Esta curvita vamos a tener cuidado con unos cablecitos, que este es un sector lleno de tendido eléctrico por todas partes y a diferentes alturas y niveles. Es uno de los sectores que, si uno quiere volar bien a diferentes alturas, hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con mucha precaución, porque el tendido eléctrico está en todas las alturas y por todas partes. Aquí ustedes ven la maquinaria, la obra, todo lo que ha tenido que ver con esta avenida. Pero vamos a tomar a la derecha para que ustedes también vean el avance que se ha empezado a tener de la avenida Santa Bárbara. Al frente tenemos la avenida El Polo, que se debe entregar este segundo semestre. Aquí a la izquierda vamos a hacer un pequeño paneo de todo lo que ha involucrado las obras en este sector, y vamos a tomar ya a mano derecha hacia lo que va de avance de la avenida Santa Bárbara. La avenida Santa Bárbara pues va a ser también una avenida muy importante, que va a permitir una gran movilidad por esta vía. Ustedes ven el trabajo que se ha hecho en esta parte, también es un trabajo fuerte, y básicamente lo que muestra es un tramo que se construyó atravesando el Parque Cementerio Jardines de Paz, y que ya en este momento está todo realizado. Lo vamos a apreciar. Vamos a ir hasta el fondo, hasta donde van en este momento, porque esto continúa mucho más allá, y regresaremos nuevamente para que ustedes puedan también observar a una altura más baja y más detallado ya el avance de lo que es la avenida El Polo, que debe entregarse, como yo lo he dicho, en los próximos meses. Si uno observa de manera detallada el trabajo que se ha venido haciendo aquí en la avenida Santa Bárbara, uno ve que ha tenido un buen avance de obra, porque realmente no son muchos meses los que se lleva en esto, y sin embargo el avance es bastante representativo. Ustedes lo pueden observar perfectamente con estas tomas, y en este momento pues permite ya una conexión con uno de los conjuntos residenciales que van a ver en este sector. Es que este sector va a tener, además de conjuntos residenciales, va a tener también muy cerca el gran parque de Lagos de Torca, que es otro de los sitios espectaculares que va a haber cuando esté finalizado todo este proyecto de Lagos de Torca, que además los invito a que visiten la sala de ventas y la sala, yo diría, que informa y permite conocer el estado de todo este proyecto, que está ubicado adelantico del multiparque a mano derecha, cuando uno va por la autopista norte en el sentido sur-norte. Usted llega, tiene parqueadero, puede parquearse, o si llega en servicio público, se acerca caminando
al lugar. Allí lo atienden y le van a mostrar una gran maqueta y le van a mostrar también un sitio de proyección donde usted podrá mirar todo lo que es este gran proyecto del lago de Torca y que queda beneficiado por todas estas avenidas: la Santa Bárbara, la avenida El Polo, la autopista norte, la avenida Carrera Novena, la Carrera Séptima. Es un sector que va a quedar muy lindo y que se le está trabajando bastante fuerte. Vamos a regresar por la avenida Santa Bárbara, por el tramo que ya se ha venido construyendo, hasta la calle 200. Y en la calle 200 vamos a tomar a mano derecha hacia la autopista norte. Y lo vamos a hacer con un vuelo a una altura más baja para que ustedes puedan ver que esta avenida, además de la vía para vehículos, también va a tener una zona para sendero peatonal y para ciclorruta muy bonita que se está adecuando y que va a permitir lógicamente que el sector se vuelva muy lindo. Ustedes ya lo van a observar aquí adelante. Es un sector que se le está trabajando bastante en esa parte y ya se alcanza a ver cuando uno hace el vuelo, y ustedes lo van a poder apreciar ya para que vean cómo es el tramito que va hasta la autopista norte de la avenida El Polo, aquí con calle 200, porque cuando pasa uno al costado occidental se convierte en la calle 201. Aquí en Bogotá es un poco curioso ese tema de la nomenclatura, pero así es: costado oriental, calle 200, costado occidental, calle 201. Esto es lo que quería que ustedes vieran, para que vean cómo se ha venido trabajando, y yo les aseguro que esto va a quedar muy bonito antes de finalizar el año. Aquí ya se nota parte de ese trabajo. Vamos a ir hasta el fondo para que ustedes puedan ver todo este trayecto y cómo se ha venido trabajando, y posteriormente vamos a tomar hacia la izquierda para que ustedes vean también obras que se están realizando para ingresar a este sector y que a veces uno no las ve y las deja como a un lado, pero que vale la pena que vayamos observando que esto tiene gran cantidad de obras, y esto va a involucrar conectores, orejas, puentes, en fin, esto es un trabajo bien interesante.